Un grupo de arqueólogos desenterró un objeto que tiene 450 millones de años. El paleontólogo Dale Guthrie preparó un filete de un bisonte antiguo y se lo dio de comer a sus colegas. Científicos hallaron un artefacto fuera de lugar que podría cambiar la historia. No entendía al principio la conexión de estos hallazgos. Solo comenzaron a aparecer fragmentos sucesivamente. Una antigua figura con 2 cabezas, un tesoro de bronce escondido en un caldero y un silbato de una ciudad que hace mucho desapareció del mapa. Esto no son mitos ni leyendas, sino objetos reales hallados por arqueólogos en todo el mundo. Todo el mundo. No hay tecnologías extraterrestres aquí, pero sí artefactos que los arqueólogos estudian más tiempo de lo normal, porque alguien talló su nombre en la roca sin saber que sobreviviría miles de años. Alguien escondió 3 monedas y no regresó, y alguien llevó en el pecho un artefacto de 450 millones de años de antigüedad. Hola, estás en el canal de Kirto. Amonita amuleto. A los romanos les gustaba convertir rarezas naturales en talismanes, como confirma el hallazgo de Galicia. Arqueólogos hallaron un fósil de trilobite de 450 millones de años en la basura doméstica de una casa aristocrática. La piedra no tiene perforaciones, por lo que probablemente se llevaba en un engaste de metal o hueso, como un pequeño amuleto familiar. Además de la pretensión del poder del antiguo mar, los investigadores sugieren que el trilobite pudo ser una ficha de juegos de mesa populares como Ludus, Latrunculus o Lorum en las provincias. Un precedente sumamente raro. Es solo el tercer caso documentado de uso de un trilobite por un humano y el primero en contexto romano. Esto transforma nuestra visión sobre el gusto de la élite de la época. En la antigüedad, coleccionar rarezas era popular. El emperador Augusto adquiría fósiles vivientes como lo hacen hoy los multimillonarios. Un talismán así no es solo adorno, también muestra control sobre el tiempo. Llevas en el cuello un artefacto del Paleozoico que decían alejaba el mal de ojo y daba buena suerte. Esposa secreta, Berlín, iglesia del castillo de Bu. Bajo el piso, los restauradores hallaron un sarcófago solitario del siglo XVIII, tallado y dorado, oculto a la vista, como si la dueña hubiera previsto de antemano que la buscarían incluso después de la muerte. Todos los detalles coinciden. Es la condesa Julia von Voss, dama de honor de la reina legítima y esposa secreta de Friedrich Wilhelm II. Su matrimonio morganático se celebró en 1787 con la aprobación de la reina, pero la felicidad terminó 2 años después. Julia murió de tuberculosis y pidió descansar en la misma iglesia parroquial donde nació. La Agencia de Protección de Monumentos decidió no abrir el ataúd. La decisión ética es más importante que una imagen sensacionalista, y la preservación de una construcción única es más importante que un breve reportaje. Incluso un sarcófago cerrado revela acuerdos en la corte, el costo de la voluntad personal y cómo la memoria se reescribe fácilmente sin pruebas materiales. Y es bueno que lo tengamos. El caldero de guerra de Brandeburgo en el Havel. En el patio junto a Hotjar Kirchplatz, los arqueólogos están abriendo una capa de entramado antiguo y sacan de la tierra un caldero de cobre. Dentro no hay un tesoro de cientos de monedas, sino solo 3 anillos de plata. Pero son precisamente estos los que cuentan más sobre el pasado que los libros. Dickens Suiza de Zug de 1610 con San Osvaldo y Reichstaller de 1618, justo al inicio de la Guerra de los 13 años, y una moneda municipal de Hamburgo de 1634 con el nombre de Fernando II. 3 acuñaciones. 3 rutas: Suiza, Países Bajos, Alemania del Norte y Hamburgo. Esta geografía muestra que en la Europa central devastada, el dinero circulaba con refugiados, mercenarios, artesanos y caravanas comerciales. ¿Por qué solo hay 3 monedas en una caldera tan grande? La explicación más simple es que el dueño apenas reunía su reserva y no alcanzó a volver por ella. Existe otra opción. Los objetos valiosos se repartían en varios escondites para no perder todo. Este era solo uno de ellos. Junto al hallazgo hay escoria, gotas de soldadura y fragmentos de metal no ferroso. Aquí trabajaba un maestro que usaba el caldero como herramienta, hasta que la guerra lo volvió caja fuerte. Este conjunto refleja el espíritu de la época. La gente se preparaba para la guerra, epidemias u otros problemas, almacenando reservas. A veces, el pasado no son cofres de táleros, sino solo 3 monedas de plata escondidas para sobrevivir. Artefactos del toro. Como el toro se conocen en la red cientos de objetos de piedra y hueso, libros de losas, máscaras, figurillas de ojos almendrados y tablillas con escrituras desconocidas. Están en las colinas del Toro, México, y se dice que hay desde varios miles hasta 20,000 ejemplares
Algunos artefactos muestran talento, tallados precisos y motivos repetitivos. No hay informes de excavación publicados con coordenadas, estratigrafía, cerámica asociada ni dataciones de laboratorio que permitan distinguir antigüedades reales de falsificaciones modernas. Los artefactos de El Toro suelen estar junto a las piedras de Ica de Perú. Es una colección masiva con temas inapropiados y controversias sobre su autenticidad. Alrededor de El Toro hay informes de expediciones de entusiastas e incluso menciones de pruebas de laboratorio. Nunca hay publicaciones verificables en revistas especializadas ni atribución museística. Todavía no hay informes adecuados ni dataciones. Es simplemente un gran montón de cosas de manos privadas, bonitas, de diferentes tamaños, pero inútiles como fuente para la historia antigua. Otra aclaración: no confundan el toro mexicano con la cueva del Toro de España, que es arqueología clásica. La capa, el contexto de la datación de las publicaciones, hasta los trabajos sobre herramientas óseas de doble punta y la economía neolítica. Así es como se ve la base de pruebas, y justamente eso es lo que no tiene el Toro mexicano. Un frasquito con un gallo. En el centro de la Ciudad de México, durante las excavaciones, encontraron un pequeño frasco de pomada con un gallo en relieve, un accesorio urbano que instantáneamente nos transportan a los espejos, ungüentos aromáticos y cosméticos de siglos pasados. Estos recipientes de cerámica o vidrio se cerraban herméticamente y almacenaban compuestos grasos para labios y piel, a veces bálsamos aromáticos. El desgaste y las huellas de pigmento permiten juzgar su uso activo. El gallo en la tapa no es solo adorno. En Europa simboliza vigilancia y buena suerte. En la ciudad es marca personal del dueño y representa la voz de la mañana, alentando a mostrarse en la mejor versión. Es precisamente de estos pequeños detalles que se compone el retrato de la ciudad, con sus olores, talleres, mercados y la costumbre de llevar pequeñas insignias del día. Las aves lo dirán. Cayalipinar es una aldea moderna en la provincia de Sivas, Anatolia Central. Debajo yace Samuja, un centro importante del reino hitita en la Edad de Bronce. También era un centro administrativo y santuario, donde las decisiones surgían tanto de las oficinas como de los rituales. Aquí, los arqueólogos hallaron una tablilla de arcilla con inscripciones cuneiformes en ambos lados y un pequeño agujero, lo que muestra que se llevaba colgada de un cordón. El formato parece más una nota de trabajo para un sacerdote que un libro para estantes. El texto describe la ornitomancia, la adivinación a través de las aves. Se tomaban en cuenta la trayectoria del vuelo, los gritos, el momento de aparición e incluso la reacción ante la comida sacrificial. Para nosotros, esto no es una excentricidad de los antiguos, sino una mirada directa al mecanismo del poder. En el reino hitita, estas predicciones eran parte del reglamento oficial e influían en guerras, matrimonios dinásticos y tratados con vecinos. En esos estratos hallaron un mini archivo con decenas de tablillas y sellos reales de Hattusili III y la reina Pudue, un vínculo que une firmemente la adivinación con la burocracia y muestra cómo la práctica religiosa estaba integrada en la administración política. Vemos exactamente cómo los signos se convertían en decisiones, donde el sacerdote y el escriba eran partes de una misma máquina. Signos del océano de Oahu, Hawái. En la playa militar de Waianae, el océano arrastró otra capa de arena y, con la marea baja, surgió un panel de 26 petroglifos, figuras humanas, líneas y gestos. Ya se habían visto tras las tormentas de 2016, pero este verano todo se reveló por completo. Unos 35 metros tallados en arenisca en partes cubiertos de algas verdes, por lo que los contornos solo se ven reflejados en el agua. La datación no es sencilla. Sin embargo, los materiales arqueológicos de la región nos llevan a finales de los años 500 o 600, una época en la que la costa de Vallanaya ya estaba habitada y mantenía sus propias ceremonias y correspondencia con el mar. Los guardianes locales de la tradición leen en la composición una historia ritual. La figura principal tiene una mano arriba y otra abajo como señal de salida y puesta. 8 figuras son masculinas, las demás sin rasgos de género definidos, lo que podría ser parte de la narrativa y no un error del tallador. La playa cambia cada año. Las tormentas modifican esta piedra, a veces revelándola y otras, vaya la oculta. Madagascar, siglo X, suroeste de la isla, región de Igorombe en la meseta de Teniki. El equipo de la Universidad de Berna descubre un mundo de piedra, terrazas, nichos, piscinas artificiales y huellas de canteras en más de 8 kilómetros cuadrados. El análisis de radiocarbono del carbón de la capa cultural confirma de manera confiable un rango entre los siglos X y XII. Aquí es donde se pone interesante. Varios elementos del complejo coinciden notablemente con monumentos funerarios iraníes y zoroástricos, como las Torres del Silencio, donde los cuerpos se exponían al aire
y luego los huesos se guardaban en depósitos de piedra. En los nichos de Teniki se pueden ver hendiduras bajo los marcos de las puertas. Algunas habitaciones repiten la disposición de las criptas persas. No quedan restos, el clima pudo borrarlos. La lógica arquitectónica apunta a la presencia en Madagascar de grupos con raíces religiosas iraníes. En la Edad Media, fragmentos de cerámica china y del sur de Asia de los siglos XI al XI-XV suman otra identidad. La isla estaba tan conectada a la red comercial del Océano Índico que hasta un asentamiento a 200 kilómetros de la costa participaba en el intercambio transoceánico. Si se confirma la hipótesis, los esquemas educativos sobre el poblamiento de Madagascar deberán reescribirse, incorporando la influencia persa y las comunicaciones del altiplano. La imagen femenina de Muromá. Rusia, orilla derecha del Oká, necrópolis Sviaginsky II, se pensaba que los saqueadores ya la habían vaciado, pero aún mostró una rareza. Entierro femenino con casi todos sus adornos: diadema, bordones, anillos en las sienes, placa calada en el pecho, hebilla y colgantes en el cinturón. No solo era hermoso, un conjunto así expresaba todo: edad, estatus, quiénes eran y con quién los intercambiábamos. Junto a ellas, monedas importadas, dinares y dirhams. Muroma estaba en la ruta comercial, no fuera de los acontecimientos. Las primeras cámaras hechas de abedul eran largas. Las tumbas masculinas tenían hachas, cuchillos y cinturones húngaros. En el siglo XI el conjunto femenino se limita a unos anillos temporales, a veces usados en la muñeca. Y en los objetos, la moda antigua rusa se vuelve cada vez más evidente. Incluso un candado colgante con llave encontrado por casualidad insinúa conexiones, desde las tradiciones de la milicia hasta la influencia escandinava en Muroma. El rostro del antiguo poder. La orilla occidental del Nilo, cerca de Asuán. En Gebel Kurna, bajo escombros, arqueólogos limpiaron un panel rupestre y hallaron algo poco común en Egipto: escena con bote y un gobernante en litera, quizá uno de los retratos más antiguos de un faraón en la formación del Estado. Las formas del bote, con extremos altos y popa en cuchilla, coinciden con embarcaciones rituales de la época tardo predinástica y dinástica temprana, hacia 3200-3000 a.C. Los investigadores discuten por la barbilla alargada y la línea en la cabeza de la figura sentada. Se refieren al tocado real y la barba ritual de las primeras dinastías. Por su estilo, la escena se compara con la masa de Narmer. Si la comparación es correcta, este es un símbolo visual del poder en sus inicios. El hallazgo es valioso por ser un raro caso en Egipto de una representación directa de un gobernante fuera de una tumba. Sobre una roca al aire libre, junto al camino, una barca navega contra la corriente y la gente tira de la cuerda. El sacerdote en la popa ajusta el rumbo. El poder es movimiento y trabajo colectivo. No vemos una estatua de un museo, sino una nota viva en los márgenes del estado temprano. Lingotes piramidales del norte de Bosnia, río Sava. Los arqueólogos subacuáticos no extraen adornos ni monedas, sino cientos de lingotes de hierro bipiramidales. Piezas muy raras que hace 2000 años se usaban para forjar cuchillos, puntas y objetos cotidianos. Son pirámides dobles y rara vez se hallan en grandes cantidades. Antes los museos de Francia, Alemania, Eslovenia y Sarajevo conocían ejemplares únicos, pero aquí hay todo un almacén. Por la datación, esto es aproximadamente entre los siglos I y II antes de nuestra era, un momento en que las redes agrícolas y de intercambio locales se estaban reorganizando bajo la presión de Roma. El hierro se volvía la moneda principal de la artesanía. Según los arqueólogos, es una carga hundida. El río se agitó, la barcaza casi volcó, y una carreta pudo caer al agua durante el cruce. Mercancía ligera. La corriente lo dispersó y los lingotes bipiramidales quedaron apilados en el fondo. Se midió el sitio con referencias y se creó un modelo 3D con fotogrametría. Cada lingote fue enviado de inmediato a agua destilada para frenar la corrosión. Luego viene la química. El análisis mostrará de qué mena se fundió el hierro y cómo fue transportado. Si la trazabilidad coincide, Sava será un importante corredor de transporte antes de Roma, y Basanska Pasavina un nodo donde el hierro se convertía en armas, herramientas e infraestructura. Este caso es raro porque el tesoro no es lujo, sino producción. No es un producto terminado, sino piezas en bruto y logística. Es una visión útil de la economía de esa época. Estos hallazgos muestran qué comerciaban y cómo lo transportaban. Se comieron a 11 personas. Sierra de Atapuerca, norte de España. En la cueva El Mirador, los arqueólogos analizaron 2 acumulaciones de huesos humanos y obtuvieron una de las pruebas más detalladas de canibalismo neolítico. El carbono 14 muestra con certeza un rango de 5.700 a 5.570 años. Había restos de 11 personas.
adultos, adolescentes y 3 niños. Los huesos estaban en parte en una depresión natural y en parte mezclados con basura y restos de animales. En ese tiempo la cueva era un corral. La imagen resulta de la combinación de los detalles, no de cada uno por separado. En los huesos se pueden ver cortes y marcas de hachazos en los lugares donde se quitó la carne, fracturas en huesos frescos para acceder al cerebro y la grasa ósea, marcas de dientes humanos, así como signos de calentamiento. Algunos materiales están quemados y muestran señales de haber sido hervido. Los isótopos de estroncio indican que varios individuos son locales, no extranjeros. Muchas coincidencias para que el daño óseo sea accidental: cortes, fracturas, marcas de dientes y calor. Estas evidencias muestran un panorama claro. La versión más optimista es que nuestros antepasados hallaron a otras personas. A los vencidos los descuartizaron y se los comieron. Pero los científicos no descartan el hecho de que los antiguos humanos también podían comer a miembros de su propia comunidad. Ídolos Gila. Cuando de un estanque solo queda una zanja con maleza, suele llegar una excavadora para sanar la naturaleza. Los trabajadores limpian el fondo y sacan lodo, formando orillas. Ahí, los arqueólogos hallan restos del pasado. Bajo 1 metro de lodo, los arqueólogos hallaron figuras de piedra, losas con hombros, cabeza insinuada y ranuras por ojos. Algunas zonas están pulidas y otras con astillas. Una superficie tiene restos de ocre como si la hubieran pintado para un ritual. Por su estilo, esto no es decoración de jardín, sino ídolos antropomorfos clásicos que en diferentes épocas se colocaban en las orillas y en los cruces de caminos. La antigüedad podría ir del Neolítico tardío a la Edad de Hierro temprana. Lo definirán los laboratorios, pero el contexto dice mucho. Las figuras junto al agua simbolizaban cruces, de una orilla a otra, del pueblo al campo, de los vivos a los antepasados. El lodo funcionó como caja fuerte y el poco oxígeno evitó la erosión de la superficie. Las tallas son mejores que en las piedras expuestas. Los bordes desgastados indican que las movieron varias veces conforme cambiaba el cauce del río. En el suelo hay huellas de estacas de madera. Un ídolo así no solo se ponía en el suelo, lo fijaban, apuntalaban y a veces rodeaban con piedras como en los altares. Hay teorías sobre señales de linderos o protección de cruces y otra que eran señales en lugares públicos para rituales o consejos. Estos hallazgos también son un recordatorio de la responsabilidad. El fondo de los trabajos de dragado a menudo destruye la capa cultural, en un instante. Aquí lo lograron. Llamaron a los especialistas, lo documentaron y lo sacaron con cuidado. Continúa la conservación, la microscopía y la búsqueda de hoyos de sacrificio o cerámica para una datación precisa. El acueducto en la colina Tayikistán de 65 metros situada en una meseta árida. El agua parece inesperada aquí, pero Norscope demostró lo contrario. Por las laderas se extiende un antiguo sistema de abastecimiento de agua, canales, depósitos de sedimentación, tuberías de cerámica con una pendiente cuidadosamente calculada. Esto no es una zanja después de la lluvia. En las zanjas se observan zonas donde el canal tenía revestimiento de piedra y arcilla grasa, a veces mezclada con materia orgánica para impermeabilizar mejor. En espacios estrechos se usaban segmentos de cerámica del grosor de una muñeca, insertados con la espiga hacia el agua, sellando juntas y fijando con cuñas de piedra. La pendiente apenas varía y el agua fluía por gravedad sin erosionar el lecho. En la cima del saliente hay un depósito rectangular con muro de retención, donde el agua llegaba primero por un filtro de arena y grava. Aquí se depositaba el lodo. Abajo está la piscina de distribución. De ahí salen 2 ramales. Uno iba hacia la zona de servicios, hacia la cocina-taller, el otro hacia la plataforma superior, donde los arqueólogos registran rastros de edificios representativos y un santuario. Esa disposición es típica de los primeros asentamientos de Asia Central. Primero hay que abastecer de agua a la gente y a los oficios, luego a todo lo demás. ¿De dónde obtenían el agua? Las huellas del canal llegan hasta la base de la colina, hacia el arroyo estacional. Según las excavaciones, ahí había una caja de piedra que recolectaba agua y estabilizaba el flujo tras las lluvias en los meses secos. El resto lo sacaban de cisternas que tienen fondo nivelado, recubrimiento y marcas de agua en las paredes. Aunque hay pocas dataciones directas, la cerámica y técnicas de construcción ubican el sistema en la Alta Edad Media, hace al menos 1500 años. La madera suele desaparecer con el tiempo, ya que el agua, oxígeno y hongos la destruyen antes que los arqueólogos. Por eso, encontrar materiales orgánicos es especial. Revelan tanto el objeto como el trabajo del artesano. Durante una excavación en el oeste de Rusia, hallaron un objeto de madera en una capa húmeda, una pieza alargada con hendiduras para los dedos y un extremo tallado. Por su forma, es un mango añadido o un elemento de sujeción que alguna vez funcionó junto con cuero,
una incrustación de hueso o una placa de bronce. La superficie muestra marcas finas, cortes y rastros de herramientas de carpintería. Por la frecuencia de estas marcas se pueden distinguir las etapas del trabajo, un desbaste grueso, un posterior lijado y, en algunos lugares, el acabado con abrasivo. La microscopía revela porosidad y anillos de crecimiento suficientes para identificar la especie. Usualmente se elegía abedul o aliso. Son fáciles de trabajar y se agrietan menos al secar. El radiocarbono y la cerámica asociada sitúan el conjunto en la transición del Neolítico tardío a la edad del Bronce temprano. Tras extraerla, la madera se cubre con tela húmeda y luego se sumerge en polietilenglicol para que el agua celular sea reemplazada por el polímero. Para evitar deformaciones, el objeto se seca lentamente al vacío. Durante la conservación surgen matices. En un extremo hay una muesca que marca el ensamblaje y en el lateral microagujeros para el cordón o remache. Son pequeños detalles que conforman el escenario de uso. La empuñadura se insertaba en la ranura, se aseguraba con un cordón o pasador y operaba bajo carga. La pirámide negra suele figurar en la colección de artefactos inapropiados. Una pequeña pirámide de piedra de Ecuador, con un ojo incrustado en la cima, 13 escalones y símbolos en la base. Supuestamente la encontraron en los años 80 cerca de La Mana, provincia de Cotopaxi. Junto con cientos de objetos extraños, el ojo brilla bajo una lámpara ultravioleta, basado en el dibujo de la constelación de Orión y en una escritura antigua. El artefacto se atribuye a colecciones privadas, incluyendo el Círculo de Klaus Dona y las historias alrededor de la colección Crespi. El objeto carece de contexto arqueológico, informe de excavación, coordenadas de capa e historial de inventario de museo, lo que representa una alerta principal para la arqueología. Brillar bajo luz ultravioleta no prueba nada, ya que muchos minerales y pigmentos modernos también lo hacen. Las indicaciones de los 13 escalones y Orión solo interpretan su aspecto, no permiten fechar el origen clave. Muchos milagros ecuatorianos están relacionados con la colección del sacerdote Carlos Crespi en Cuenca, a la que los lugareños llevaron antigüedades durante años sin registrar los hallazgos. Ya en el siglo XX, investigadores y periodistas consideraron gran parte de esta colección como falsificaciones o productos artesanales tardíos, por lo que quedó fuera de la publicación científica formal. Los verdaderos objetos anómalos inevitablemente dejan una cadena de documentos: lugar, estrato, cerámica asociada, carbón para dataciones, conclusiones de laboratorio y el registro de inventario del museo. La pirámide negra no tiene nada de eso. Un hallazgo sin precedentes en Moravia del Sur. En las afueras del pueblo, los arqueólogos hallaron un hoyo con un paquete de objetos apilados en capas. Parecía un taller, pero su organización revela que es un tesoro oculto a propósito. Arriba había brazaletes y anillos de bronce. Más abajo, hachas con púas, 2 cinceles, fragmentos de espada y lingotes. Al fondo, un paquete compacto de cinta de bronce enrollada. Junto a él, pedazos de crisol y gotas de metal. Parece que el dueño era artesano y guardaba capital de trabajo, materia prima y moldes, no tesoros. La datación confirma que es de la edad del Bronce tardía. Los adornos, marcas de colada en las hachas y la química de la aleación muestran el estaño en proporción regional, con impurezas de arsénico y níquel. Algunas piezas presentan desgaste en los bordes y remaches de reparación por uso. Estos tesoros se ocultaban ante amenazas o migraciones. A veces sus dueños no volvían. El hallazgo es inédito no por el oro, sino por la integridad del conjunto y la falta de intervenciones posteriores. La capa está sellada como sobre. Es posible rastrear el orden y reconstruir la lógica del dueño. Con estos conjuntos se puede ver cómo funcionaba la economía de la Edad de Bronce en la práctica, qué se consideraba líquido, cómo equilibraban entre adornos y herramientas, por dónde pasaban las rutas del metal. Un filete de bisonte antiguo. En 1979, unos buscadores de oro en Alaska encontraron algo que al principio creyeron era una roca común, pero bajo la capa de hielo resultó estar el cuerpo de un bisonte, ni de una persona ni de un mamut, prácticamente intacto. Lo llamaron Blue Babe por el tono azulado de su piel, que se debió a la reacción del hierro con la roca circundante. El bisonte murió hace unos 50.000 años en la época del Pleistoceno. Por las marcas, un león cavernario lo devoró. Pero lo importante es cómo se conservó. Gracias al permafrost denso como carne seca, pelo, músculos y piel están en su lugar. Primer ejemplar histórico de bisonte estepario extraído en ese estado. Al concluir las investigaciones, el líder del proyecto, el paleontólogo Dale Guthrie, celebró con una cena. Cocinó un trozo de carne del cuello con cebollas, zanahoria y especias, y lo sirvió a sus colegas. La carne estaba dura y tenía un fuerte sabor terroso.
Alguien dijo que olía a hongos o humedad de glaciar. Nadie se intoxicó. Todos sobrevivieron. Este caso se volvió una leyenda, porque no todos los días cenas un animal que murió decenas de miles de años antes que tú. Y aunque fue un experimento científico y no un espectáculo gastronómico, nos recuerda al pasado. A veces el pasado vuelve directo a la mesa, no al museo. Tesoros después del huracán. La costa de Florida, conocida como la Costa del Tesoro, no es la primera vez que hayan oro aquí, pero lo que los buzos extrajeron en verano fue uno de los mayores descubrimientos recientes. 1056 monedas, 5 de oro y el resto de plata, con un valor total cercano a $1 millón. Pero lo principal no es el precio. Las monedas se recuperaron del sitio donde en 1715 naufragó la flota española. 11 barcos con oro y plata rumbo a España. Cuando inició el huracán en el Caribe, la mayoría de los barcos y unas 1000 personas se hundieron. 3 siglos después, parte del tesoro salió a la superficie. Las monedas están bien conservadas y su acuñación es legible. Las marcas de las casas de moneda indican México, Perú y Bolivia. Algunas son piezas de 8 dracmas. Otras son ediciones conmemorativas raras. Según arqueólogos, el hallazgo no solo suma cifras al catálogo. Cada moneda es testimonio de comercio, poder y tragedia. No las transportaban por su belleza. Eran el dinero del imperio, los recursos con los que se construían palacios, se compraban ejércitos y se mantenían las colonias. Ahora están de nuevo en manos de las personas, pero ya no por ganancia, sino como fragmentos de una historia perdida que se llevó la tormenta, pero que el océano devolvió. Figura de un siamés. Pequeño artefacto de cerámica con 2 rostros y un solo cuerpo. Fusionado, piernas compartidas y cabezas distintas. Cabe en la palma de la mano. No es una estatuilla para un templo ni un objeto para exhibición. La sostenían en las manos, la movían de un lugar a otro. Tal vez la llevaban en sus viajes. En la superficie ocre hay pulido fino e incisiones en los bordes. Está hecha con cuidado, modelada en 2 mitades y la unión suavizada con una línea tallada. Se nota que trabajó un maestro experimentado y también se ve que la figura no fue cuidada como una rareza de museo. Tiene astillas, grietas y desgastes. ¿Para qué 2 cabezas? Algunos dicen que no son gemelos ni pareja, sino la misma persona en 2 estados: vivo, muerto, dormido, despierto, viejo y joven. En muchas culturas neolíticas, esa imagen simbolizaba el cambio de épocas y ciclos. No era una escultura de retrato, sino un esquema del movimiento del pasado al futuro a través de la muerte o la renovación. Kakri. Esto sumará otra capa. El rojo solía asociarse con sangre, vida y fuego. Aquí no solo hay una figura extraña, sino un nudo simbólico donde se unen tiempo, cuerpo y ritual. Un gigantesco cementerio de animales, norte de México, llanuras basálticas de la cuenca de Zuluagango. Al construir el nuevo aeropuerto aquí, las excavadoras hallaron una gruesa capa de huesos en vez de roca. Al principio pensaron que eran hallazgos aislados, pero el aeroscopio fue revelando paso a paso campos enteros de fauna del Pleistoceno. Cráneos y colmillos de mamuts colombinos, omóplatos de caballos, fragmentos de camélidos. La densidad del material obligó a los arqueólogos a cambiar el calendario de construcción. Tras estudiar los huesos, los científicos concluyeron que en el Pleistoceno tardío había pequeños lagos y pantanos. En primavera, las orillas se ablandaban y los animales pesados se hundían, rompían extremidades y se ahogaban. Así se formaban trampas que, por siglos, acumulaban decenas de esqueletos. Algunos mamuts tienen lesiones por caídas y luchas en lodo. Otros muestran marcas de depredadores y erosión. En esta cuenca ya se habían hallado huellas humanas de finales de la era glacial, cortes óseos, despiece de cadáveres y disposición precisa de omóplatos y costillas. Así entendemos el pasado, donde personas, depredadores y grandes herbívoros coincidían cerca del agua, a veces con un final trágico. Los isótopos permiten saber qué comían los mamuts y cómo variaba el clima al final de la era glacial. A veces, los trabajos de construcción comunes ayudan más que las excavaciones arqueológicas de décadas. El hombre con piel de zorro, Ulutsak Hyuyuk, Anatolia Occidental. Figura de 9 centímetros en arcilla con imagen precisa. No está desnudo, lleva capa de zorro con cuello y tiras colgantes. Modelado uniforme, cocción limpia y bordes definidos. Muestra el trabajo seguro de un taller local. El zorro, sin misticismo, simboliza calor, caza y liderazgo en historias de Anatolia. En Göbekli Tepe, las figuras llevan pieles de zorro en la parte inferior, entre monumentos antiguos. Y el significado es el mismo, como un símbolo de rol. Aquí,
el estatus no se determina por el cuerpo, sino por lo que se lleva sobre los hombros. La figura es casera y su base recortada indica que estuvo sobre un soporte. Por las pequeñas astillas se nota que la tomaban en las manos y la movían del lugar. Vivió en un interior. No pasó siglos enterrada en la tierra. En Ulutzak es común hallar huellas de ocre en objetos parecidos. Si se confirma la pintura, la capa también pudo resaltarse con color. Microinscripción en la pared. En una roca del oeste de Irán, junto a un antiguo sendero, arqueólogos notaron un fino rasguño casi invisible bajo luz directa. Solo tras la respuesta y la filmación, al iluminar la superficie, se notó que era una inscripción. Una línea del tamaño de una caja de cerillos, tallada con gran precisión. Las letras están alineadas sin errores, con ángulos y terminaciones nítidas, como hechas de memoria por una mano experta. La datación es de finales del primer milenio a.C. El significado es simple, un nombre y una súplica breve a la deidad, tallados en la piedra a la altura de los ojos. No fue una declaración, sino una acción importante en ese momento. El lugar de la inscripción no fue elegido al azar. Cerca hay huecos en forma de copa, rastros de hollín y fragmentos de cerámica, lo que sugiere que aquí se detenían. Dejaban ofrendas o buscaban refugio y silencio. Un sonido de tiempos antiguos. En el barrio residencial de Ajetatón, la capital del faraón Egnatón, construida en medio del desierto como símbolo de una nueva religión, los arqueólogos encontraron un objeto que al principio podría parecer insignificante. Cilindro de hueso pequeño del tamaño de una falange, con un orificio tallado y bisel en la boquilla. Al examinarlo bien, notamos que no era adorno ni fragmento, sino un silbato. El material es un hueso tubular ligero, probablemente de un ave o de un pequeño ungulado. La superficie muestra rastros de pulido y el interior una capa oscura por el uso prolongado. Todo indica que no solo se guardaba, sino que se usaba. Produce un tono estable y al cubrir el orificio se puede cambiar la altura del sonido. No es un instrumento musical, pero sirve para dar señales. No se conoce el propósito exacto, pero existen teorías. En Amarna, antes llamada Ajetatón, hay pocos objetos así. Todos están en zonas residenciales o artesanales. Esto pudo ser un silbato infantil, un juguete o herramienta de señal en el taller para superar el ruido y avisar al ayudante. Se dice que tenía uso ritual. En Egipto, el sonido acompañaba rituales, procesiones y oraciones. El silbato tiene tallado limpio, proporciones y biseles uniformes. Todo esto indica que objetos similares podían fabricarse en serie, en pequeños lotes, cerca del taller de tallado de hueso. Esto pudo ser parte de la vida diaria, tan común como la vajilla o una lámpara. Cada hallazgo aquí habla de una persona, de su elección, miedo, esperanza o error, de lo que hacía sin saber que alguien lo descubriría. Y tal vez eso es precisamente la verdadera arqueología. Gracias por ver este video hasta el final. Adiós a todos.